Bueno, este es el tercer encuentro. El eje conceptual de este encuentro es el proyecto económico del grupo de trabajo, el proyecto económico de la cooperativa o del grupo emprendedor. Nuevamente, como la semana pasada, el eje conceptual de la clase la va a llevar los compañeros, digo, son profesionales, son técnicos, pero digo, a mí me gusta también decirles compañeros por una cuestión de afecto, digo, de la DIPAC, la Dirección Provincial de Acción Cooperativa. En este caso contamos con Santiago Iorio, quien estuvo presente la semana pasada, y contamos también con Carlos Javier Meilán. Voy a presentar a Carlos Javier Meilán. Carlos Meilán trabaja en la DIPAC en temas de producción y cooperativismo, es licenciado en Administración de la UBA, especialista en Gestión de la Tecnología y la Innovación de la Universidad de San Martín y en Economía Social y Desarrollo Local de la UBA. Se desempeña profesionalmente en diferentes empresas y cooperativas en el área administrativa y de marzo del 2009 a octubre del 2018 se desempeñó como asistente en cooperativas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en el INTI, en el programa de extensión y luego en la gerencia de asistencia tecnológica a la demanda social. Es profesor de enseñanza superior en el Instituto Superior del Profesorado de la Universidad Tecnológica Nacional y analista universitario en sistemas de computación de la Universidad del Siglo XXI. Bueno, buen día a todas y todos. Veo que hay de todos lados de la provincia, veo de Pehuajó, de Junín, de Pergamino. La verdad, una alegría personal e institucional de poder estar participando acá con el patronato, en este ciclo de capacitación que empezamos a pensar con Diego, con Silvina, con todo el equipo del patronato. La verdad que tantas personas interesadas en esto, la verdad que es un orgullo y agradecemos mucho. Voy a compartir pantalla para comentarles un poquito lo que vamos a ver el día de hoy, que pretende ser una continuidad. A ver si ustedes están viendo, me escuchan bien. Bueno, nuevamente comentarles desde dónde estamos hablando, que eso siempre me parece que es importante, el marco institucional, la Dirección Provincial de Acción Cooperativa, el Ministerio de Producción. Y como decía Diego, hoy vamos a trabajar, vamos a seguir haciendo foco, vamos a hacer un zoom, valga la redundancia, en el fenómeno cooperativo. Veníamos, digo, haciendo un poco una reconstrucción de los encuentros anteriores, como para ver la lógica y cómo fuimos avanzando. En el primer encuentro, Diego trabajó temas vinculados a la economía social, a la economía popular, estuvimos viendo conceptos vinculados a esto que llamamos la economía mixta, viendo algunas críticas a la idea de la economía clásica, estuvimos profundizando en cómo se construye lo económico. En el encuentro pasado, digo por si alguno no estuvo o alguna no estuvo, o ya digo, en la cuarentena pasa rápido el tiempo y uno ya se va olvidando de las cosas que pasaron, estuvimos focalizándonos, introduciendo algunas cuestiones más generales vinculadas al cooperativismo. Al cooperativismo entendiéndolo, ¿sí?, como una de las herramientas, ¿sí?, de inclusión sociolaboral, ¿no? Estuvimos viendo que el cooperativismo es una de esas herramientas que pueden ser útiles a la hora de pensar la inclusión social y laboral de las personas liberadas. Sí, y en este sentido estuvimos viendo aspectos específicos vinculados a cuestiones históricas, a cuestiones vinculadas al trabajo cooperativo, a cuestiones más políticas, y profundizamos centralmente en aspectos más institucionales. Vimos lo que fue la definición de cooperativa, estuvimos viendo algunos aspectos de la estructura interna. Hoy la idea es poder meternos todavía un poquitito más de lleno en esto que nosotros llamamos el proyecto socioeconómico cooperativo. En este sentido, la idea es que hoy podamos con Javier recorrer algunos de estos temas vinculados a pensar
estas tensiones de lo cooperativo, ¿sí? Que ya algunas cuestiones estuvimos viendo en el encuentro pasado. Por otro lado, meternos en esto que llamamos los equipos de trabajo cooperativo. Y por último, pensar modelos de negocio pensados desde el cooperativismo. A ver, retomando un poquito para darle el marco y pasarle la palabra a Javier, que va a profundizar sobre estos temas, nosotros el encuentro pasado habíamos visto que las cooperativas se constituyen a partir de dos lógicas. Una dimensión social y una dimensión económica o empresarial. En relación a la dimensión social, lo que habíamos visto, que el cooperativismo se constituye a partir de una serie de valores y principios que lo diferencian de la empresa típicamente capitalista. Y en este sentido, aparece la cooperación en función de las personas, en función de la reproducción ampliada de la vida y no del capital, ¿sí? Esto lo habíamos visto como una de las distinciones vinculadas a la diferencia con las empresas típicamente capitalistas. Y ahí aparece una noción que ustedes verán siempre cuando se habla de cooperativismo, que se habla de la solidaridad, ¿no? Como un aspecto constituyente de este fenómeno organizacional, de este fenómeno social. Al mismo tiempo, hay otro aspecto distintivo que tiene que ver con la cuestión democrática, ¿sí? De la forma en que se construye el proyecto cooperativo. Y esto es un elemento central, ¿sí? La asamblea, como hemos visto en el encuentro anterior, aparecía como ese espacio que condensa esta mirada democrática dentro de las cooperativas, y aparece el fenómeno de la participación como un aspecto clave. La democracia no se puede pensar sin participación, ¿sí? Y las cooperativas tienen como un elemento y como un desafío muy importante sostener niveles de participación para sostener niveles de democracia y por lo tanto de toma de decisión colectiva, ¿sí? Digo, uno podría decir muchas más cosas sobre la dimensión social, pero estos son algunos de los elementos centrales. Sin embargo, como habíamos visto, hay otro aspecto que constituye al fenómeno cooperativo que tiene que ver con la dimensión económica o empresarial. Esta dimensión la podemos pensar también a partir de dos ejes. Por un lado, lo que tiene que ver con la gestión, ¿sí? Muchas veces esto aparece como digo, la dimensión económica como algo medio oscuro dentro de las cooperativas o temas sensibles a tocar, pero que son un aspecto central, ¿sí? Vinculado a la dimensión económica, que tiene que ver con las capacidades, las competencias, los recursos y las modalidades de gestión de las cooperativas, especialmente vinculadas a la producción. Y esta producción y esta gestión está fundamentalmente orientada a pensar el vínculo o su inserción con el mercado. Digo, un proyecto cooperativo que puede ser muy solidario, muy democrático, pero que por un lado no piensa o no reflexiona o no planifica su proyecto productivo, su inserción en el mercado, pensar la eficiencia en ese sentido, probablemente encontremos un proyecto cooperativo desbalanceado. Esto muchas veces aparece en las cooperativas como tensiones, ¿sí? Como cosas que pueden aparentemente aparecer como algo contradictorio, pero nosotros entendemos que esto en realidad tiene que ser complementario, ¿sí? Un aspecto no puede ser pensado sin lo otro, porque de alguna manera estos ejes pensados de forma complementaria nos van a permitir pensar en una sostenibilidad, en un desarrollo del proyecto socioeconómico. Y esto es un poco lo que vamos a trabajar hoy, y tratar de pensar sobre estas complejidades, ¿sí? Que, digo, por algo los pusimos en un círculo, porque son parte de lo mismo. Más allá que aparentemente a veces aparezca como algo antagónico, nosotros creemos que es algo que necesariamente debemos aunar y debemos confluir a la hora de pensar a las cooperativas y la construcción del proyecto cooperativo. En este sentido, y antes de pasarle la palabra a Javier, nos parecían tener algunas preguntitas disparadoras para pensar a ver qué tipo de abordaje podemos hacer o podemos pensar a la hora de acompañar estos proyectos. Obviamente, lo que vemos acá son cuestiones introductorias, aspectos que vemos más en la superficie, que obviamente va a estar en ustedes el interés de seguir profundizando, pero por lo menos esto es una invitación a la reflexión, a pensar de qué forma
podemos acompañar, pensar, sugerir la construcción y la consolidación de estos proyectos cooperativos. Es así que planteamos algunas preguntas disparadoras. Por un lado, vinculada a esta dimensión social, pero que está fuertemente vinculada también a la otra, que tiene que ver en cómo sostener el compromiso y la responsabilidad en la tarea, ¿sí? Esto es un aspecto clave, ¿no? Digo, es un aspecto clave de cualquier espacio colectivo, de cualquier espacio común, ¿no? El compromiso y la responsabilidad. Y al mismo tiempo, y esto como algo constitutivo del proyecto cooperativo, tiene que ver en cómo sostener el espíritu democrático, es decir, la participación en la toma de decisiones centralmente. Y por otro lado, nos vamos a preguntar sobre cómo construir un modelo de negocio que incluya la síntesis de estas dos dimensiones. Por un lado, la social, y por otro lado, la económica. ¿Sí? Digo, estos son los temas que vamos a tratar de encontrar algunas respuestas incipientes para que, digamos, las debatamos entre todos y las profundicemos posteriormente. Así que, Javier, te paso la palabra y seguís vos. Muy bien, gracias Santiago. Quiero aclarar un tema, tal vez algunos se esté preguntando porque sale mi nombre, Carlos. Hola, perdón. Me llamo Carlos Javier, así que es indistinto que me llamen Carlos o que me llamen Javier. No habría ningún inconveniente. Bueno, como bien dijo Santiago, y como habrán visto en mi presentación, digamos, mi métier, para decirlo de alguna manera, las cosas que yo les puedo traer a ustedes tiene que ver con, obviamente, con modelos de negocios, con aquellas cosas que están vinculadas con cómo construir un negocio, y en este caso, como bien hizo la introducción de Santiago, en este caso tiene que ver la idea de construir este modelo de negocio que esté embebido en esta problemática, de alguna manera, y en esta complejidad, ¿sí? Un poco la última pregunta acerca de, bueno, ¿se puede construir un modelo de negocio que pueda sintetizar esta tensión que bien explicó Santiago? Bueno, lo que tenemos que hacer es, en este sentido, es traer algunas herramientas provenientes de la administración, de la escuela de negocios, y ver de esas herramientas qué es lo que podemos sacar para introducir en el ámbito cooperativo, ¿no? A ver, acá siempre existe algún tipo de discusiones o polémicas. Decimos, podemos, así como se discute muchas veces acerca de si aquellas ideas que se plantean en países centrales pueden ser transferidos automáticamente en países, llamemos periféricos. También existe la discusión acerca de si, bueno, las herramientas de la administración que provienen de la escuela de negocios, que también además muchas veces están escritas y narradas con una lógica de narración también central, pueden ser incluidas en el ámbito cooperativo de manera automática, ¿no? Y acá aparece esta discusión, porque evidentemente no, la respuesta seguida es no, pero no se sabe si ese no tiene que ver con el hecho de que las cooperativas tienen diferentes complejidades o en realidad hay como una especie de subestimación acerca de que las cooperativas no pueden llevar adelante un modelo de negocio. Obviamente que tenemos que descartar la segunda opción, la segunda mirada, aquella mirada un poco tal vez que tenga que ver con el hecho de que las cooperativas no pueden, ¿sí? Y tenemos que tomar, sí, la idea de que en realidad no se puede transmitir automáticamente un modelo de negocios pensado para otras realidades, para empresas privadas, porque las cooperativas tienen otras cooperativas y la economía social en general, ¿no? Las organizaciones de la economía social en general tienen lógicas diferentes, tensiones diferentes que bien explicó Santiago, ¿no? De todas maneras, vamos a abrir un poco la bibliografía y la literatura que tiene que ver con los negocios. Vamos a ver qué podemos extraer, qué podemos cambiar, qué podemos resignificar y qué podemos adaptar al mundo de la economía social y del cooperativismo. Lo primero que nos aparece acá es, esto es muy, muy, muy típico, es una herramienta muy tradicional de la administración,
que tiene que ver con la diferencia entre grupo y equipo, ¿no? Ustedes van a ver acá que tienen dos columnas que por un lado está el trabajo en grupo, por otro lado está el trabajo colaborativo o en equipo. Y tiene que ver un poco con la idea de que, bueno, en realidad ya lo primero que uno puede empezar a observar que en el medio entre el trabajo en equipo y trabajo en grupo, en el medio hay como bastantes grises, es decir, no es que uno salta de un trabajo en grupo a un trabajo en equipo, ¿no? Pero la idea es que pensarlo de esta manera, bueno, parecería ser que los grupos, si bien pueden tener un objetivo, uno cuando se reúne en un grupo, eh, puede tener un objetivo en particular, aparece la idea de que en realidad uno aporta al grupo de una manera individual. Ese es el eje central eh, de la idea de grupo en particular. Y en realidad cuando pasa a tener una lógica más de equipo, lo que ocurre es que aparecen elementos más sistémicos. ¿Qué significa sistémico? Bueno, que hay una interrelación más fluida y más dinámica entre los miembros del grupo, o los miembros del equipo en este caso, y su totalidad, ¿sí? Por eso se dice que los individuos en un grupo, en un equipo, en este caso los asociados en la cooperativa, están desintegrados en un grupo y se integran en trabajo colaborativo o en equipo. El referente o líder, en realidad en la literatura de negocios está la idea de líder. Nos parecía que, bueno, en esta idea de resignificar palabras, nos parecía que la palabra líder tenía mucho que ver también con la literatura de la escuela de negocios, y que nos parecía mucho más interesante en la economía social hablar de referente, ¿no? Esta idea de el referente o el líder aparece como, esto es muy interesante también desde la dinámica de grupos, equipos, se piensa la idea de que puede haber un líder, puede haber un referente, pero tiene que haber otras voces también. En un equipo debe haber otras voces, ¿sí? Luego, los objetivos de un grupo tiene que ver con completar la tarea y listo, ya está, se terminó, ahí llega. Y en realidad el equipo, la idea es pensar en un aprendizaje, ¿no? Una vez que se realizó la tarea, pensar de qué manera se puede mejorar lo que ya se hizo, ¿sí? Y en el rol del coordinador hay una alta presencia, es decir, es el coordinador que lo ve todo, que todo lo observa, que todo el tiempo está haciendo observación directa, y en realidad en un trabajo en equipo aparece una baja presencia por el hecho de que el coordinador confía un poco más en su gente, ¿sí? Bueno, independientemente de esta característica, podemos estar de acuerdo, podemos estar no de acuerdo, podemos introducir, como decía, grises en el medio, columnas en el interior, podemos poner otras características. Esto, nuevamente, ¿no? Viene de la escuela de negocios, hay que resignificarlo, hay que pensarlo, hay que volver a pensarlo, y en este sentido, me parece que en las organizaciones de la economía social aparece un principio, un elemento que entiendo está muy arraigado con la idea de equipo, que tiene que ver con la reciprocidad, ¿no? Es decir, la reciprocidad, perdón, teniendo en cuenta esta definición que coloco acá, ¿no? Es dar sin esperar recibir y recibir sin tener que dar. En vez de la O tendría que haber ido una I. A veces pasan. Eh, digamos, esta idea de que yo en la cooperativa, en la organización que constituí, estoy trabajando para la cooperativa sin pensar en lo que estoy haciendo, va a tener inmediatamente una respuesta positiva hacia mí. Es decir, no espero recibir, ¿no? Creo que por ahí un poco, si podemos resignificar esta idea, un buen grupo cooperativo, un buen grupo de organización de economía social, tiene que estar basado en este principio de alguna manera. Puede sonar un poco voluntarista, entiendo, pero bueno, es parte también de la lógica de las organizaciones de la economía social, tener también una gestión que esté basada en algún tipo de principios, ¿no? Es decir, nuevamente, ¿no? Sintetizando estas cuestiones y estas tensiones, las organizaciones también se pueden gestionar basadas en algún tipo de principio, ¿no?, en particular. Bueno, como primera medida tenemos esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo podemos construir un equipo que sea más solidario, que esté más integrado, que haya responsabilidades compartidas, entendiendo esta idea de reciprocidad en la organización?
Santiago, si me podés pasar la siguiente Filomena. Bueno, esta es otra herramienta que proviene también de la Escuela de Negocios, que son las 5C, que todo equipo, para conformar ese equipo que vimos anteriormente, la literatura también de la Escuela de Negocios nos dice que los grupos tienen que tener una coordinación, una complementariedad, una confianza, un compromiso y una comunicación. Las fotos que ven al costado tienen que ver con algunas técnicas que se realizan al aire libre por lo general. Puede ser también en un lugar amplio que tenga un tinglado, un club. Esto se pueden hacer. Y se realizan juegos, es una forma lúdica, para desarrollar la confianza y el trabajo en equipo. Por ejemplo, en la foto que ven arriba, allá arriba con el balde, bueno, todas esas personas tienen que levantar el balde y llevarlo hasta un lugar en particular, y para poder hacer eso, para trasladar ese balde, solamente con las sogas, ¿no? Solamente se puede manipular las sogas. Para llevarlos de ese lugar hasta otro espacio, hay que tener coordinación, complementariedad, confianza, compromiso, comunicación. Es imprescindible que las 5C estén puestas. De alguna manera, este juego lúdico sería como una metáfora de la organización. Es decir, al jugar, al proponer este juego, lo que se está haciendo en definitiva es poner como metáfora, decir, bueno, esto es como si fuese la organización. A ver, desarrollemos esto. Y a veces uno en el juego lúdico se presta más a recibir algún tipo de consejo. Mirá que no te comunicaste bien, cuando tu compañero le quisiste decir que se desplace para tal lado, no lo hiciste de tal forma, no estabas coordinado, hubo un problema que el grupo no tuvo confianza en el otro, entonces tal vez alguien tomó, fíjense que también tiene los ojos vendados la primera foto, tal vez alguien por falta de confianza tomó, tomó el papel, el rol de líder y no dejó desarrollar a los demás. Y en este juego lúdico se presta para luego realizar una crítica a ese trabajo, ¿no? Que es mucho más difícil realizar la crítica en el trabajo mismo, ¿no? Porque, bueno, uno está como más susceptible en el trabajo, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, son juegos que nos permiten pensar cómo luego vamos a desarrollar los trabajos en equipo en la organización, ¿sí? Tengan en cuenta también que muchas cosas de la administración, de la escuela de negocio, están planteados mucho en el ámbito, en lo que sería el área, en el plano de los símbolos, ¿sí? Hay mucho que está dentro del plano simbólico, del plano de los símbolos. ¿Qué significa que esté en el plano de los símbolos? Vamos a hacerlo un poquito más, vamos a bajarlo un poco más a territorio esta idea de que esté en el plano de los símbolos. En definitiva, si uno cree que estas 5C no sirven para nada, no van a servir para nada. Es decir, estas 5C para trabajar en grupo tendrán el efecto en la organización de acuerdo al grado de significación que el equipo le dé, ¿sí? Es decir, son herramientas, no es un destornillador que están preparados para una cosa en particular, sino que de alguna manera el grupo tiene que tomarlas para sí, darle un significado. Es decir, darle un significado es, vamos a un lenguaje, vamos a teatralicemos un poco una escena que puede ocurrir. Aparece un compañero de ustedes y le dice, mire, vi en un video en YouTube, vi una persona que hablaba de las 5C y la verdad que me pareció fantástico. Y esa persona le está dando una significación positiva a esta herramienta, ¿no? Pero por ahí aparece un compañero que le dice, no, a mí me lo hicieron, para mí eso es un chamullo, mira, para mí. Bueno, ahí le está dando otra significación, ¿sí? Por eso, estas cosas no son en sí mismo en sí mismo no representan, casi no representan nada. Van a representar lo que el grupo le otorga a estas herramientas. Es muy importante tener en cuenta esto, estar convencido, cuando uno utiliza una herramienta, estar convencido que esa herramienta le va a dar un uso positivo. Bien, yo creo que podemos hablar de las 5C en particular, pero hay una en particular, exacto, la de comunicación, es una de las C más importantes, entiendo yo. Sin comunicación no se pueden desarrollar ninguna de las otras 5C, ¿no? Pero ¿qué pasa? La comunicación tiene problemas, seguramente los que vienen del ámbito, seguramente en esta charla debe haber gente que provenga del ámbito de las ciencias sociales, inclusive
del área de la ciencia de la comunicación, podría explicar esto mucho mejor que yo. Sin embargo, vamos a arriesgarnos a tirar algunas ideas sobre los problemas que tiene la comunicación, ¿no? En principio, uno parece que dice, bueno, recomendaciones para una comunicación efectiva, para una comunicación que le llegue a la otra persona, y dice, bueno, la idea es ser claro, que el mensaje sea claro, ¿sí? Que no tenga ambigüedades, pero esto es muy difícil de que ocurra. Primero porque la comunicación se da en un contexto determinado, ¿no? Imagínense que, fíjense acá tenemos, abajo hay dos lugares, fíjense que hay dos fotos representativas. Fíjense que en la foto de la izquierda, donde dice diferentes contextos, tenemos a un grupo de personas trabajando en una máquina, ¿no? En ese contexto particular, donde el trabajador está mirando la máquina, la comunicación es muy compleja, ¿no? Imagínense, se tiene que dar vuelta para hablar con su compañero, eso genera algún tipo de fastidio, ¿sí? Porque muy probablemente esa persona esté muy concentrada en el trabajo que hace, si alguien le pregunta algo, le dice, bueno, después te contesto, no me molestes, estoy trabajando. Ese tipo de situaciones ocurren, ¿no? En cambio, fíjese en la foto de la derecha, el contexto está preparado para que la comunicación se realice, ¿no? Digamos que no tenemos allí demasiados inconvenientes, por lo menos en lo contextual, por lo menos en la cuestión del ambiente, ¿no? Está preparado el ambiente para la comunicación. Pero también aparecen los problemas en que existen capacidades individuales y conocimientos, pero lo más importante también son las ideologías, nuevamente, ¿no? La ideología entendiéndola como una mirada de mundo acerca de qué opina la gente sobre determinadas cosas, ¿no? Siempre detrás de todo esto hay como un pensamiento de mundo, una ideología detrás. Podemos volver al el ejemplo en el cual una persona aparecía en la organización, en la cooperativa, supónganse, y le decía, bueno, tengo las 5C, ¿se acuerdan recién hace unos segunditos le comentaba esa escena que puede ocurrir? Bueno, esa persona la miró con su ideología, con su capacidad, con sus conocimientos, y está diciendo, necesitamos una comunicación, necesitamos coordinar, pero luego cuando pasa por el tamiz de los conocimientos y las ideologías de la otra persona a la cual se está comunicando, esas palabras, esos significantes que se están utilizando, esas palabras, cobran otra connotación, tal vez, ¿sí? Después también tenemos el problema de que hay muchas suposiciones e interpretaciones, ¿no? Esto que nos ocurre comúnmente, sobre todo nos ocurre muchas veces en la familia, porque uno cuando está hoy en un contexto de pandemia, esto se potencia, ¿no? Para decirlo de alguna manera, en el sentido que uno en la familia en particular no desarrolla un sistema de comunicación demasiado fluido, bueno, es como que uno se relaja a veces, ¿no? Se relaja, no se concentra en el mensaje que le quiere dar a la otra persona entiende otra cosa porque supone otra cosa, ¿sí? Entonces, no es tan fácil que a cada palabra, a cada elemento que comunica, otorgarle la misma connotación, siempre. Hay supuestos que están dados por el contexto, por las capacidades, y por último aparece esta cuestión de que el lenguaje tiene mucho de corporal, ¿no? Hay como lo que dicen los comunicadores, hablan de un lenguaje que está relacionado más bien con lo analógico. Analógico es, estoy viendo a la otra persona, yo le pregunto, bueno, ¿cómo te va, cómo te fue en el día? Te pregunto cómo te fue en el día o cómo estás. Me puede decir bien. Bueno, ese bien está por lo general acompañado de un rostro, de una postura corporal que tal vez me esté diciendo todo lo contrario, ¿sí? Es decir, uno no solamente comunica con las palabras, sino también comunica con el cuerpo, ¿no? Entonces pueden surgir situaciones que la vamos a ver en la filmina que viene, en donde aparecen determinados problemas de comunicación relacionados con los comportamientos de cada persona, y esto es una clasificación, no es que como toda clasificación, la clasificación nos ayuda a entender un fenómeno, pero como toda clasificación siempre es caprichoso, ¿no? Siempre tiene algo de capricho o de mirada del que la analiza, ¿no? Pero podemos categorizar a veces comportamientos que provienen también de los problemas del trabajo en grupo, de la comunicación,
Aparece la idea del desviador, que aparece con frases, ah, sí, y otra cosa. Es decir, ajá, aparecen esas frases, ¿no? Frases como célebres, o sonidos que se emiten, ni siquiera palabras, aparece esa frase como, ajá, ujú, sí, y desvía el tema hacia otro lado, no se concentra en la comunicación. Aparece el complaciente, que siempre está de acuerdo, no quiere tener conflictos. El pasivo no hace nada. El negador, que es el que siempre se pregunta, bueno, ¿por qué seré yo el problema? Bueno, fíjense que en un trabajo en equipo es muy importante que la gente no niegue sus responsabilidades y sus compromisos en el grupo. El francotirador, le dije a Carlos que íbamos a tener problemas y no me hizo caso. Muchas veces uno se pregunta qué sentido tiene después de que ocurrió el problema señalarlo, ¿no? La persona que sabotea, claro que tampoco hay que tener cuidado porque esta clasificación también puede llevar a la estigmatización de la otra persona. Es decir, hay que tratar de utilizar estas clasificaciones para uno, ¿no? No para señalar al otro en el grupo, ¿no? Y también para pensar que estos comportamientos se producen dentro de un ámbito de grupo y dentro de un ámbito de comunicación, porque en definitiva todo se crea a través de la comunicación, los grupos se crean a través de la comunicación, que tiene sus problemas, ¿sí? Entonces hay que estar muy atento, si yo quiero conformar un equipo, como vimos en las primeras Filipinas, tener mucho cuidado a estos problemas de la comunicación. Después seguimos. Bien, acá aparece un proceso también. Esta es una trayectoria, para decirlo de alguna manera, que está también sacado de la escuela de negocios y que tiene que ver más que bien proviene del ámbito del emprendedurismo, esta idea de emprender. Cuando uno emprende un negocio, lo que ocurre, y ya nos vamos metiendo de a poco más en el modelo de negocio, lo que vimos hasta ahora es cómo conformar un grupo muy rápidamente. Esto es una introducción, como dijo Santiago. Nos metemos más ya en el modelo de negocio, ¿no? Es decir, bueno, uno cuando emprende, ya en un segundito volvemos al tema del cooperativismo. De hecho, las palabras que voy a decir ahora no están en la Filipina. Dice, aparece la idea del líder, la idea del referente, a veces se llama también cacicazgo, de cacique, ¿no? Que a veces es casi como imprescindible o es inevitable que alguien tome el rol de líder para llevar adelante un emprendimiento. Yo siempre digo que para llevar un emprendimiento cooperativo, el que sea, hay que estar como un poco loco en algún punto, porque conlleva en sí mismo muchas complejidades, muchas frustraciones, y determina, en algún punto, va a determinar que la constitución de algún tipo de líder o de alguien que vaya absorbiendo el poder, ¿no? Y luego, a medida que la organización se vaya desarrollando, esto tiene que ir cediendo, ¿no? Esta idea de la centralización, centralizar todo en una o en pocas personas, tienen que empezar a ceder porque el negocio se convierte en inviable si siempre va a depender de un grupo, ¿no? Más allá de que, no es lo deseable, no es el tipo de, de negocio o de organización que queremos construir desde lo ideal, es inviable en la práctica también porque, bueno, se necesita delegar funciones, se necesita incluir a la gente para que las organizaciones puedan responder a la problemática del ambiente mucho más rápido, ¿sí? Pero entendemos, ahora vamos a hablar un poco de lo que ocurre en el cooperativismo, tal vez, o en las organizaciones de la economía social. Tampoco pretendemos decir que esto ocurre sí o sí en todos lados, en todos los ámbitos, pero encontramos de alguna manera algún fenómeno que tiene que ver con el hecho, bueno, que en la construcción de la cooperativa, digamos, previo a esta etapa donde dice el poder de los administradores, previo a esa etapa, aparece todo un proceso de construcción de la cooperativa, de la organización, de la economía social, en donde en algún punto un grupo de personas toma liderazgo, y además también ocurre que, como la construcción de cooperativas tiene a veces ciertas complicaciones, cuestiones engorrosas que tienen que ver en el ámbito administrativo, pero me refiero en el ámbito administrativo más a lo legal, es decir, hay que llevar 9 libros,
hay que inscribirse en determinados lugares, hay que interactuar con algún contador, con algún abogado, y eso implica algún rol de tipo administrativo, pero más bien, por eso arriba dice desburocratización, ¿no? Más bien desde el punto de vista burocrático. ¿Qué tiene que ver con lo burocrático? Imagínense que yo como licenciado en administración no voy a hablar mal de los administradores, pero digamos, esta connotación del poder de los administradores tiene que ver con el hecho del poder de aquella persona que lleva los papeles. Es decir, llevar los papeles en la primera parte, poder llevar adelante todo el proceso de burocrático, administrativo / burocrático en la organización, en una cooperativa, muchas veces ya eso solo te convierte en líder. Pero no porque particularmente el cooperativismo esté lleno de gente que no pueda llenar papeles, porque es muy difícil para cualquier persona. Es decir, de hecho, cuando me dediqué al cooperativismo hace ya más de una década, una de las cosas que no quise hacer es ponerme a trabajar sobre temas de libros y cuestiones muy burocráticas porque sentía que no era demasiado, no es muy atractivo para nada, ¿no? Pero en la construcción de una cooperativa, el llevar papeles ya te convierte casi en un líder a veces. Y después hay otras cuestiones también, ¿no? Pero de alguna manera, cuando se constituye la cooperativa, hay un proceso de burocratización que tiene que ver con burocratización en este sentido, ¿no? Que hay gente que toma el poder simplemente porque puede estar manejando una computadora, puede estar llenando papeles, entiende alguna lógica de trámites, más que nada, ¿no? Bueno, ese proceso hay que descentralizarlo. De alguna manera hay que descentralizarlo, no porque consideremos que el líder sea una figura negativa, el cacique sea una figura negativa, para nada. Es importantísimo tener un liderazgo para conformar una cooperativa, y realmente a mí me genera muchísima admiración la gente que de la nada construye una cooperativa con 6, 7 personas y pasás a los 2 años y la ves a la cooperativa constituida, y hay que estar como medio loco y hay que ponerse todo al hombro. Hay una escena de una película que se llama Un lugar en el mundo, una película vieja, digamos que para los que transitamos la década de los 90 y los 80 la conocemos, esa película que conforma, el actor es Federico Lupi, que conforma una cooperativa hacia adelante, y cuando se reúnen en una cooperativa para comercializar lana en el sur, productores de lana se conforman para generar una cooperativa de comercialización, y hay una escena muy, muy, muy rica en la cual el presidente de la cooperativa plantea un problema, bueno, que había que vender la lana con el acopiador, con otro acopiador, que era el que se llevaba la ventaja, se llevaba toda la rentabilidad, y de hecho habían constituido la cooperativa para poder hacerse fuertes en la venta. Pero bueno, un poco la pulseada la había ganado el administrador, perdón, el acopiador había ganado esta pulseada, y en esa asamblea se puede observar, de alguna manera se puede observar todo lo que tiene que ver con esa figura del líder fuerte. Y yo esto en uno de mis, una clase que di también en la carrera de administración, en la Universidad de Sarmiento en particular, que doy clases ahí, se la coloqué a los estudiantes, muy imbuidos con el lenguaje de negocios, ¿no? Termina la escena y todos están en contra del líder, ¿no? Porque en ese momento la verdad que tenía una actitud como media, parecía hasta casi como autoritaria, le digo, pero yo le decía a los estudiantes, pero nadie se pone en el lugar de esta persona que de la nada constituyó una cooperativa, digo, hay que estar como medio, hay que tener un poco de necedad, hay que ser un poco necio para construir algo, porque la cantidad de no que tenés para construir es terrible. Ahora bien, una vez alcanzado esta etapa, los líderes o aquellas personas que toman este poder tienen que entender que hay que realizar un proceso de profesionalización, en ese sentido, que implica empezar a delegar. ¿Y cómo se delega? Hay que formar cuadros. En las cooperativas, en las organizaciones sociales hay que conformar cuadros, ¿no? Cuadros, nosotros los que trabajamos en el ámbito de la economía social siempre decimos que tienen que ser cuadros técnicos, pero también políticos, ¿no? Político-técnicos. Tienen que tener
el hecho de que sean políticos no tiene que ser que pertenezcan a un partido político en particular, sino que entender también, como lo dijo Santiago, ¿no? Esta lógica que en realidad estamos en el cooperativismo, en las organizaciones de la economía social, también entendiéndola como una lucha de poder en algún punto, tratando de introducirnos en un mercado dominado por organizaciones multinacionales, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? No nos podemos quedar con gente que sepa hacer balances, sepa desarrollar un layout en una fábrica. Layout es la disposición de las máquinas en una fábrica. Está buenísimo que un cooperativista se convierta en ingeniero, se convierta en contador, pero no tiene que olvidar el plano político en el cual está imbuida toda la economía social, ¿no? Pero hay que formar cuadros, hay que formarlos en las organizaciones. Y generar, como aquí lo dice, espacios intermedios de participación y toma de decisiones. Uno podrá decir, sí, está bien, ya para eso están las asambleas que son soberanas, ¿no? Pero tengan en cuenta que muchas veces las asambleas se realizan una vez, las obligatorias son una vez al año, hay cooperativas que realizan una asamblea de asociados una vez por mes, que está buenísimo. También las asambleas tienen sus limitaciones en el sentido de que no son órganos para gestionar. Y lo que estamos estamos tratando acá de construir síntesis entre la gestión, entre el modelo de negocio, entre la complejidad cooperativa, ¿no? Digamos que la asamblea soluciona el problema de la participación. Llega un momento en donde todos los asociados se reúnen en un lugar y la asamblea es soberana, todo el mundo tiene el mismo voto, el mismo poder de hablar. Por eso son las cooperativas, las organizaciones de la economía social en particular, pero las cooperativas en particular son sociedades conformadas por personas, no por capital, ¿no? Es decir, uno no ingresa a la asamblea, en el caso de una empresa multinacional, una sociedad anónima, el voto tiene que ver con la cantidad de acciones que uno tiene. Uno tiene 50 más 1 acciones y todo lo que dice vale, y todo lo que dice esa persona tiene poder soberano. En cambio, en una asamblea, por más que seas un asociado que llevando aporte de 10 años y uno que ingresó el primer año, tiene el mismo voz y el mismo voto, ¿no? Porque son personas, son una sociedad de personas. Y eso está buenísimo, eso genera, las organizaciones, genera un ámbito político, ya son organizaciones políticas porque se vota, ya el solo hecho de votar implica ser una organización política, y democratiza el poder, es como una idea circular, ¿no? La asamblea convierte en circular y horizontaliza ese poder, pero no son ámbitos diseñados para la gestión. Entonces hay que construir ámbitos democráticos, gestiones democráticas, que también puedan trabajar en el día a día. Y esto es muy complejo, ¿no? Porque el trabajo del día a día implica dividir funciones, ¿sí? Ser más bien, pensar en la organización de alguna manera funcional, que es decir, que funcione, que tenga su técnica, pero a la vez también que tenga una construcción democrática. Eso se realiza a través de la profesionalización, de la gestión de cuadros, del aprendizaje continuo, de la capacitación, ¿sí? Son procesos largos, tediosos, y se requiere muchísima paciencia en ese sentido. Bien, pasemos a la otra. Bueno, muy bien. Entonces acá ya nos metemos ya de lleno, una vez que charlamos, nos metemos en las cuestiones de cómo conformar un grupo, cuáles son las complejidades, cuál es la problemática profunda acerca de esta tensión que nombraba Santiago en la conformación de grupos. Vamos a tratar de seguir sacándole el jugo a la literatura de la escuela de negocio, y acá nos metemos ya con el plan de negocio, ¿no? Es decir, bueno, yo cómo me enfrento a la construcción de un plan de negocio en un ámbito cooperativo que tiene estas complejidades. Así, qué productos o servicios ofrecer al mercado a los asociados, qué recursos debo poseer para llevar adelante, qué capacidades o conocimientos poseo dentro del equipo, qué regulaciones legales debo afrontar. Son todas preguntas que yo me tengo que hacer cuando voy a conformar un modelo de negocios, ¿no? Recuerda, estamos tratando de construir un modelo en donde no solamente ingrese lo que tiene que ver con la eficiencia económica, con el hecho de construir productos y servicios,
que sean aceptados por el mercado, o a veces no solo por el mercado, sino por el asociado mismo, una cooperativa de vivienda, una cooperativa de consumo, ofrece productos a sus asociados, que son parte del mercado también, pero a veces, bueno, no tiene que ver, por ejemplo, las cooperativas de trabajo que ofrecen un producto o servicio determinado, a veces se parecen mucho a una empresa pyme, a un emprendimiento, ¿no? Pero hay que construir un modelo de negocio que sea eficiente, que pueda construir, desarrollar, como decía, servicios y productos que satisfagan necesidades, que se realice con un costo determinado, con una eficiencia determinada, y que a la vez también introduzcan las complejidades, y que estén insertos y que tienen que sintetizar las tensiones que ocurren que existen en las cooperativas que venimos charlando hasta ahora, perdón. La siguiente, Crimina. Bueno, esto es una herramienta súper clásica de la administración. Cualquier persona que hace un curso en negocios, en donde sea, aparece la matriz FODA, y a veces parece como, para el que no la conoce, obviamente es una novedad desde ya, pero tengo la sospecha de que muchas personas que están aquí conocen lo que es la matriz FODA. Pero vamos a ver nuevamente, vamos a tratar de... El hecho de que esté trillada y que se esté utilizando no significa que no sea una herramienta que tiene sentido utilizarla. Nuevamente también está dentro de ese plano de la significación que le podemos dar como equipo. Nuevamente, ¿no? Aparece esta idea de si uno cree que esta herramienta no tiene sentido, no van a tener sentido. Hay que otorgarle una significación positiva y pensar que de aquí podemos extraer algo. Pero vamos a la herramienta como está diseñada. FODA viene de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en donde, fíjense, las columnas de fortalezas y oportunidades son aquellas cosas positivas que tiene la organización, que tiene en este momento, y que tiene que potenciar. Las que están en la segunda columna, las debilidades y amenazas, son aquellas cosas negativas y que tiene que reforzar. También se dice que la primera fila, las fortalezas y debilidades de la organización, son cuestiones más bien internas, y las oportunidades y amenazas son externas. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, el hecho de que sean, si yo puedo distinguir fortalezas y oportunidades que son positivas, tengo que potenciarlas, ¿no? Me tengo que apalancar en ello. Por ejemplo, una fortaleza, yo conformo un grupo. Una fortaleza puede ser algún tipo de conocimiento que tengan las personas que van a conformar esa cooperativa. Por ejemplo, tienen conocimientos en algún tipo de oficio. Bueno, eso es una fortaleza. Tiene un conocimiento de cómo hacer negocios, de cómo, bueno, no sé, tal vez haya una persona que haya tenido en alguna oportunidad un negocio y sabe administrarlo, otra persona que se haya dedicado a algún tipo de oficio, o puede haber algún profesional también, ¿por qué no? Y esas son fortalezas que hay que potenciar, ¿no? Las oportunidades tienen que ver también, es algo positivo, pero que es externo. Las fortalezas son cosas positivas que son internas, que yo ya las tengo. Las oportunidades es tratar de detectar qué necesidades existen en el mercado. Vamos a ver eso dentro de un ratito. Bueno, los aspectos negativos son las debilidades. Por lo general, como venimos hablando, puede ser que no. Una debilidad es no conocer nada de los libros contables, ni de la contabilidad, ni de los libros de asociados que tiene que llevar la cooperativa. Se me ocurre una, ni siquiera tiene que ser la más importante, pero digo, entonces, supongamos que esa es la debilidad. Bueno, yo tengo que fortalecer, me tengo que capacitar, tengo que consultar con gente que lo sepa hacer. Y luego tengo las amenazas, que tienen que ver con el hecho de cuestiones que están hacia afuera y que son negativas, que están fuera de la organización, que son negativas, como puede ser, por ejemplo, si yo tengo una fortaleza que tiene que ver con el desarrollo de determinado producto porque conozco cómo hacerlo, pero tengo una amenaza que tiene que ver con el hecho de que, bueno, en el mercado, cuando yo quiero salir a vender, ya hay jugadores en el mercado que lo realizan, o hay alguien que potencialmente lo puede llegar a hacer en el futuro, en el corto plazo, ¿no? ¿Qué es importante que tengan en cuenta esto? Es ponerse a listar estas cosas. De la herramienta sola no van a salir las soluciones. Y esto me va generando como escenarios futuros. Es decir, si yo empiezo a listar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, puedo imaginar escenarios en el futuro.
Desde la administración se dice lo siguiente: si uno tuviese la bola de cristal acerca de lo que va a ocurrir dentro de una semana, un año, 2 meses, vieron que se dice, ¿no? A veces cuando se critica a los gobiernos se defienden y dicen, bueno, no tengo el diario del lunes. Con el diario del lunes es muy fácil, ¿no? Y uno, la verdad, que daría todo por tener el diario del lunes. El diario del lunes no se puede tener, nadie, por lo menos hasta donde sabemos, no podemos predecir con exactitud lo que va a pasar en el futuro. Pero sí lo que podemos construir son escenarios posibles. Si ocurren determinadas cuestiones, yo puedo empezar a creer que en el futuro puede ocurrir determinada cosa, entonces yo puedo empezar a planificar mi organización de acuerdo a la construcción de esos escenarios. Por lo general, cuando se conforman escenarios, conformar escenarios se puede hacer de manera oral, se pueden escribir, se pueden detallar determinadas variables que pueden ocurrir, porque se entiende que el futuro siempre es incierto, es decir, no se puede predecir lo que va a ocurrir en el futuro, pero sí no puedo pronosticar, pero puedo por lo menos encontrar algunas cuestiones que entiendo que no puedo dejar pasar. Dicho esto, uno no puede dejar de remitirse al escenario que estamos viviendo. En diciembre de 2019 nadie iba a imaginar que íbamos a estar en contexto de pandemia, con lo cual la construcción de escenarios nuevamente es relativa, tiene ciertas relatividades, tiene límites, ¿sí? Uno puede imaginar los escenarios posibles, todo lo que quiera, pero eso no implica que la vaya a acertar, para decirlo de alguna manera. Eso implica que invalida, perdón, esta herramienta FODA como constructora de escenario futuro. No, para nada, para nada. Sí que no puedo tener una fe ciega. El resultado que me dé el FODA lo tengo que relativizar. Y también podemos pensar que puede ser una herramienta, además, no, perdón, me estoy contradiciendo. Acabo de decir que no se puede predecir el futuro, pero para construir escenarios, también puede ser un elemento de debate interno. Es decir, bueno, a ver, pongámonos de acuerdo. ¿Qué fortalezas tenemos? ¿Qué debilidades tenemos? ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Sí? También es una forma de construcción de equipos. Es decir, esto que yo le decía recién, de ver cómo podemos extraer estas herramientas para la complejidad que tenemos. ¿Por qué no podemos pensar en la construcción del FODA si nos reunimos para charlar y para debatir y para construir? ¿Sí? Muchas veces ocurre, por los problemas de comunicación que ya vimos, que a veces dilatamos las conversaciones, no ponemos a discutir de fútbol o de cualquier cosa, de política, ¿sí? Y no es que está mal, está buenísimo discutir de fútbol, política o religión, está genial, está bárbaro, pero a veces cuando tenemos que construir un modelo, tenemos que construir un negocio, tenemos que salir a vender un producto o servicio, y sería interesante que por lo menos hagamos lo que se denomina una metacomunicación. ¿Qué significa una metacomunicación? Sentarnos y decir, bueno, muchachos, vamos a abocarnos a esto, nos concentramos en el negocio, qué le vamos a vender a la gente, qué es lo que vamos a producir. Está muy lindo la charla de si Riquelme transpira o no transpira la camiseta. Es una discusión que yo tenía en mi época. Discutir sobre esas cuestiones, está bueno que nos distengamos, que comamos un asado y que discutamos de lo que tengamos que discutir, pero pongámonos foco en lo que tenemos que hacer. Y la herramienta FODA nos va a ayudar para esto. Son herramientas que nos van a ayudar. Nuevamente, no hay que endiosarla, no hay que pensar que con solamente construir estas herramientas ya está. ¿Sí? Pasemos ahora a la próxima filmina, que habla esta es otra herramienta, nuevamente, que nos va a servir para lo mismo que para el FODA, para también en este caso particular, para ponernos a discutir sobre el modelo de negocio que queremos construir. Y nuevamente repito, hay que tener una metodología para reunirnos y discutir sobre qué queremos discutir, ¿no? Es decir, bueno, acá vamos a discutir sobre el modelo de negocio y este tipo de cosas. Nuevamente, claro, pueden surgir en el medio un montón de discusiones interesantes que atraviesan a la organización, que tienen que ver con el hecho de, bueno, en realidad, no sé, tenemos que discutir sobre determinada norma o regla o ley que se está debatiendo en el Congreso porque eso nos va a afectar. Eso, claro, obviamente está buenísimo, está bárbaro. Es parte de esta construcción de un escenario futuro más amigable con la cooperativa. Bien, el lienzo también, nuevamente, es una herramienta típica de la administración, en donde ustedes pueden ver en el centro que dice propuesta de valor, que en definitiva es qué producto voy a vender al mercado.
propuesta de valor tiene que ver con el hecho de qué valor qué cosas yo le voy a ofrecer qué producto o servicio le voy a ofrecer al mercado que tenga un valor para ese mercado. Valor viene de valorar, ¿no? Que la gente pueda valorar lo que estoy haciendo, es decir, no salir a vender cualquier cosa, sino tratar de vender algo que tenga un valor para algún tipo de público, que tenga sentido y que tenga valor para un tipo de público. Si nos queda tiempo, después de esto vamos a ver de qué manera podemos ir descubriendo esto. Cómo descubrir la audiencia o el público, el mercado, cómo podemos descubrir qué cosas valora, qué necesidades tiene. Para eso, fíjense que inmediatamente a la izquierda aparecen actividades claves que tengo que desarrollar. Yo quiero construir determinado producto, necesito una actividad clave. Debajo dice recursos, necesito saber qué recursos tengo, con quién colaboro, quiénes son mis colaboradores. Por ejemplo, puedo tener otra cooperativa o algún emprendedor u otra empresa que en el medio de la producción de esta propuesta de valor me otorgue un proceso, puede ser un proceso en el medio. Por ejemplo, si me dedico a fabricar o a reconstituir muebles, para decirlo de alguna manera, me dedico a fabricar muebles, por ahí tal vez tengo un colaborador que es el que se dedique a hacer la pintura, es decir, hay una empresa, otra cooperativa, un emprendedor que se dedica a hacer la pintura, gente que colabore en esta propuesta de valor, gente, empresas que puedan contribuir. Muchas veces ocurre que puedo construir un producto yo solo, pero puedo también pensar a mi proveedor como un colaborador, en vez de a veces pensarlo como un enemigo, que es aquel que me quiere cobrar el producto más caro, pensarlo también como un colaborador. Hay veces que no hay que fijarse tanto en el precio del proveedor, sino también pensar en un proveedor que te va a ofrecer el producto que vos necesitas, tu materia prima que necesitas, te la va a entregar en tiempo y forma, en realidad, y ahí ya se convierte en un colaborador. Siguiendo, tenés que conocer los costos. Del lado derecho, debajo del lado derecho, aparecen los ingresos. Siguiendo del lado derecho, fíjense que hay una relación con el cliente, cómo me voy a relacionar, qué canales necesito. Segmento significa a qué parte del público le voy a dedicar. También, nuevamente, no me quiero detener demasiado en cómo se construye esto, es una cuestión introductoria, pero fíjense que lo que nos da si el FODA nos da la posibilidad de construir esos escenarios futuros, el lienzo lo que nos da es, en una hoja, porque la idea es que esté en una hoja, muchas veces la idea de lienzo tiene que ver con, también se puede colgar en la pared esto, en una pared de la organización, puede estar construido en la computadora, con alguna aplicación de diseño gráfico y se puede compartir con los compañeros en la computadora, en el celular, puede estar colgada en una pared con una cartulina, y una cartulina en la pared y colocar estos nombres con fibra, no importa, la forma no importa, como, digamos, la forma la construirá la cooperativa, la organización de acuerdo a los gustos o aquellas cuestiones que entiendan que tienen un poder, no sé, tienen una simbología interesante, ¿no? Es decir, bueno, si yo, porque conozco a mis compañeros, si yo le hago una cartulina pegada en la pared, nadie le va a dar bolilla, entonces construyo con una aplicación gráfica. Bueno, eso son cuestiones que uno tiene que ir viéndolas. Pero la forma en que se hace es independiente. No tiene nada que ver con la construcción de la herramienta, ¿no? Entonces uno puede tener en un pantallazo, en una hoja, de qué se trata el negocio. Es muy interesante. Es decir, nuevamente, ya el solo hecho de construir este lienzo lleva un tiempo, lleva un proceso de construcción de esto, porque muchas veces, y muchas cooperativas, y muchas empresas también, que ya están rodando, que ya están trabajando, se los invita a hacer este lienzo y tienen dificultades para hacerlo, porque no se ponen de acuerdo cuál es la propuesta de valor, cuáles son los integrantes de la organización, y eso que están trabajando, ¿no? Porque también, esto, abro paréntesis, a veces las organizaciones trabajan de manera mecánica, ¿no? Trabajan de manera, ya está como el circuito, de alguna manera ya está construido, y a través de procesos mecánicos se va produciendo una tarea detrás de la otra, y nadie se detiene a repensar la organización, a repensar la empresa. Y esto es una forma de detenernos, una herramienta que nos ayude a pensarla a la empresa. Y también, utilicémosla, es interesante utilizarla también como conformación de equipo, ¿no? Puede ayudarnos a practicar a comunicarnos. Bueno,
Pero ¿cómo construimos este lienzo? Está muy lindo, pero ahora, exacto, muy bien, exacto, sí, 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 Santiago, perfecto. Bueno, tengo que sacar información para construir este lienzo, ¿no? Y hay diferentes estrategias para mirar el afuera. ¿Qué significa mirar el afuera? Y bueno, yo ya, bueno, estoy construyendo mi equipo hacia adentro, tengo mis problemas de comunicación, los estoy tratando de resolver, estoy tratando de sintetizar, estoy generando capacidades, estoy construyendo cuadros, todo muy bonito, pero ahora tengo que saber qué producto o servicio le tengo que vender. Y aparece la idea de la comercialización, ¿no? Acá la palabra comercialización también se utiliza la palabra marketing, pero como estamos resignificando y estamos en una idea de resistencia cultural, no vamos a, tratemos de no usar, estamos tratando de no usar palabras anglosajonas. La escuela de administración está llena, y a veces por jactancia muchos hablan con palabritas en inglés, tratando de insinuar que eso significa algún tipo de conocimiento. Y bueno, simplemente, sí, hay gente que pronuncia muy bien en inglés y lo felicito, pero bueno, en Argentina se está utilizando también otro término poco a poco, pero los mexicanos lo tienen mucho más claro esto y lo llaman mercadotecnia, técnicas de mercado serían, ¿no? Tenemos que tratar de encontrar las necesidades. Esto es, hoy en día ya esto es más de la década del 80. La década del 80, la idea de mercadotecnia, comercialización, buscar las necesidades en el mercado, estaba muy de moda y era lo que era lo que se utilizaba en aquel momento. Eso no significa que hoy lo tenemos que terminar, lo tenemos que desechar. Pero la mercadotecnia tradicional tiene algunos límites, algunos problemas que tienen que ver con el hecho de que averiguar las necesidades del mercado que yo le quiero vender tiene problemas que necesitan muchos recursos, se necesita invertir mucho dinero para realizar una campaña de mercadotecnia. Tratar de encontrar, esto se realiza a través de encuestas, inclusive hoy en día con las redes sociales, con lo que se denomina, no me queda otra que decir Big Data, perdón, grandes datos, con el procesamiento, ahí está, vamos a tratar de pensarlo en castellano. El procesamiento de grandes datos a través de la informática, eso reduce los costos, pero de todas formas, no deja de ser algo costoso. Seguramente hoy en día ya le viene a la mente a ustedes el hecho, y es un fenómeno que ocurre y a todos nos maravilla, el hecho de que uno está buscando en un buscador, llámese Google o cualquiera, está buscando algún producto y luego entra a alguna red social y le aparecen publicidades sobre el producto que estuvo buscando. Eso no es magia. Obviamente esto está colonizado por dos empresas muy grandes que son Google y Facebook, que dominan la red, entonces saben lo que nosotros hacemos. ¿Sabes qué link? Ellos saben dónde linkeé, dónde apreté el botón. Otra vez, dónde hice clic, en qué página hice clic. Entonces, sabiendo en qué página hice clic, pueden entender cuáles son mis necesidades, qué es lo que yo estoy buscando. Y aparece esta idea de innovación, aparece esa frase de Ford que dice, si hubiera preguntado a los clientes qué era lo que querían, esto contradice lo anterior. En realidad significa que tengo que hacer cosas que el cliente no quiere, tengo que innovar, tengo que encontrar una necesidad. Esto parte de algún problema, apretar el botón, por ejemplo, el mate eléctrico, ¿no? El mate eléctrico es de un emprendedor argentino que encontró su problema particular, que no se quería levantar de la computadora para calentar el agua del mate, que el mate se le lavaba. Ese le generó un problema, él entendió que ese problema que le generaba a él podría ser un problema para alguien más, y desarrolló este mate eléctrico en donde el agua no se calienta y la yerba se mantiene caliente. Y pasamos al otro, que tiene que ver con la innovación en el diseño, que tiene que ver con encontrar diseños novedosos, ser innovador, encontrar funcionalidades en el producto nuevas, pero también, al igual que la anterior, perdón, que tiene que ver eh, con el, encontrar un problema, acá aparece que el problema que tiene esto tiene que ver con el hecho de que no siempre la innovación y la creatividad surge espontáneamente. Son procesos que a veces surgen y a veces no surgen.
Y por último, no sé si queda alguna filmina más. Bueno, la reflexión final tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué modelo, nuevamente, lo que venimos hablando, qué modelo construyo que tengan estas complejidades insertas y una vez que construyo un equipo, construyo un modelo que pueda sintetizar toda la problemática, con todo eso tengo que salir al mercado a ofrecer un producto o servicio. Nuevamente, sí, Pilar, eh, digamos que todas esas categorías que están allí se pueden volver a resignificar, digamos. Eso está sacado del plano del management y la idea es tratar de resignificarlo. Pero la idea conceptual general tiene que ver con, en realidad me voy un poquito al mundo de los negocios, perdónenme que es lo que yo puedo aportar, tal vez, tiene que ver con una concepción antigua del mundo del trabajo, esta idea de que los trabajos, la idea de grupo es el trabajo se divide en pequeñas células y cada uno aporta desde algún objetivo en particular, sin importarle el objetivo del otro, ¿sí? Esta idea de dividir, la organización se divide como en grupos estancos. En cambio, la idea de equipo viene con una concepción del trabajo diferente. eh, Esto puede ser también muy neoliberal, muy neoclásico. Nuevamente, hay que agarrarlo con pinzas, son instrumentos que podemos tomar, resignificar, desechar. Pero esta idea de que un trabajador, una persona que trabaja en un equipo, que constituye, es sujeto de un equipo que construye dinámicamente, tiene que hacerlo también pensando en el trabajo del otro, en la comodidad del otro. Sí, por eso yo, para plantearlo en el cooperativismo, lo planteaba la idea de reciprocidad. Esta idea de ser solidarios con el otro sin pensar que luego inmediatamente tiene que haber una retribución, y si recibo una retribución, eso no significa que inmediatamente tengo que dar, pero construir un sistema recíproco que sirva como gestión, ¿no? Reciprocidad y solidaridad que sirva como gestión, un cooperativista, un compañero, un cooperativista ideal, que se pueda quedar después de hora, no sé, solucionando el problema de un tablero eléctrico, sin esperar que por eso reciba un retiro mayor, pero tal vez el sistema después le retribuya en algún otro sentido. ¿Sí? Que es diferente en el plano de una organización privada, en donde esa hora además que trabajás es plusvalor para el empresario, ¿no? Es ganancia para el empresario. Creo que bien vale resignificar esos conceptos, ¿no? Pero si se quiere, esas categorías, esas columnas, se pueden cambiar, se pueden poner, se pueden resignificar, pero la idea general tiene que ver esa con la diferencia inclusive entre las diferentes columnas puede haber grises, pero esta idea de pensar dinámicamente, grupalmente, con la solidaridad en el otro, es la que distingue al trabajo colaborativo o en equipo. Bien, Patricia Marrelo tiene la palabra, vamos. Hola compañeras, compañeros, ¿me escuchan? Hola compañeras, compañeros, Sí, ¿me Patricia, te escuchan? escuchamos, adelante. Bien, bien. Bueno, no, yo quería retomar un poco lo que escribí en el chat en relación a una experiencia cooperativa en la que estoy participando en la Organización Social y Política Los Pibes, en La Boca, que estuvo llena de problemas, de complicaciones, hace como 6, 7 años que venimos trabajando, y justamente lo interesante que hoy planteaban acerca de las categorías y el intercambio y la asamblea fue donde se armaron los embrollos. Me parece importante recuperar para esta capacitación el hecho de que nos vimos en la obligación de dejar de quedarnos solamente con lo que pensaba cada uno en lo individual, porque en ese caso las asambleas no eran operativas y productivas, y había que seguir construyendo el producto de la cooperativa, que era salud comunitaria, salud popular y educación popular. Entonces tuvimos que vernos con la obligación de dejar de utilizar las categorías que exportábamos de otros modelos para generar las propias categorías que lo que ayudaron es a limitar ese malentendido que naturalmente se genera porque cada uno se queda con su idea, y una reunión de gestión terminaba siendo una reunión de consorcio, donde yo opino y yo opino y yo opino, y no me puedo descentrar de lo que opino para construir con el otro. Y el barco hay que seguirlo construyendo, porque si no hay barco, digamos, no hay cooperativa,
¿no? Y no se navega. Entonces quería aportar ese elemento para problematizar, como bien decía Milagros, y que lo podamos recuperar después en la classroom. Nada más. Por ahí, Diego, a mí sumo un poco a lo que decías vos y a lo que dice Patricia, que el campo de la economía social, especialmente el cooperativismo, digo, tanto desde la universidad como los propios actores, nos debemos seguir profundizando en esos temas, ¿no? Cómo empezar a construir y no a emular categorías existentes, sobre todo provenientes del management, que uno ve los manuales desde la década del 60 y hay una literatura gigante en relación a esto. Ahí recomiendo una lectura de Boltanski Chapelo, que habla del nuevo espíritu del capitalismo, donde problematiza las categorías del management, y nos debemos, digo, en esa transición resignificar, pero sin olvidar de que hay especificidades de las experiencias que nos obligan a pensar categorías nuevas, ¿no? Ahí, digo, dentro de la bibliografía, por ahí yo participo desde la universidad de otros ámbitos, donde un poco trabajamos esto, de cómo generar un corpus teórico práctico, que permita pensar de otras formas las gestiones, no repitiendo categorías del management, de la empresa típica capitalista, sino pensando la especificidad de estas experiencias. Ahí en la bibliografía van a ver que hay un manual que se llama Saberes Recuperados, donde recuperamos las experiencias de las cooperativas en torno a distintos elementos de la gestión cooperativa. La toma de decisiones, la distribución de retiros, la identidad, la incorporación de asociados, donde se recuperan experiencias de otras cooperativas. Digo, como para nada, pensar que es una tarea que nos debemos, digamos, ¿no? En construcción. Bueno, me parece es un interesantísimo debate sobre las categorías que utilizamos y cómo muchas veces no nos queda otra que hibridar las categorías que se generan en otras miradas teóricas y en otras posiciones políticas y tratar de resignificarlas. Me parece importante plantear algunas cuestiones que tienen que ver con esto que estamos hablando. Y tomo el planteo de Patricia Marrello, que me parece sumamente interesante, respecto de esta tensión que existe entre utilizar categorías de matriz, llamémosle capitalistas o neoliberales, en lo que es el desarrollo de empresas cooperativas. Y la verdad que creo que tenemos que poder manejarnos en esta tensión, porque como bien decía Javier hace un rato, hay muchísimo desarrollo de lo que se llama la escuela de negocios, el marketing, el diferenciamiento, etc. Y tenemos un problema dentro de lo que es la economía social y en este caso particular, mucho más en nuestra institución, en nuestra área de trabajo, porque estamos desarrollando conocimiento, desarrollando teoría en áreas en donde no las hay. Entonces no nos queda otra en muchas ocasiones que tomar categorías que se generan en paradigmas que no son aquellos paradigmas en donde nos sentimos más identificados. Y bueno, quizás tengamos que concederle validez, al menos temporal, a categorías que no nos cierran demasiado. Y como dijo Milagros Hernández recién en el chat, resignificarlas, problematizarlas. Lo que no podemos es ignorar que hay un espacio de tensión que nosotros tenemos que poder generar respuestas a una necesidad de nuestra población y a una necesidad sentida, y que esas respuestas vienen muchas veces de la mano de un campo de conocimientos nuevo que estamos desarrollando. Estamos tratando en nuestra institución de hacer aquello que nunca se hizo. No estamos tratando de hacer mejor de lo que ya se venía haciendo. Es algo nuevo. Bueno, nos vamos a encontrar un montón de veces con cuestiones que nos cuesta mucho llevar adelante. Y bueno,
no nos queda otra que manejarnos en esa tensión. Bueno, le voy a pasar la palabra ahora a Julio César Fuchs. Para mí es también un honor que Julio esté aquí y lo presento. Julio es el referente de la cooperativa Cabrones y es el coordinador del área de liberados de la Federación FECOTRA. Cabrones fue la primera cooperativa de liberados que logró obtener su matrícula y es la única experiencia hasta el momento en que una cooperativa logra obtener su matrícula estando aún sus referentes detenidos. O sea, Cabrones logró su matrícula cooperativa cuando Julio Fuchs y sus compañeros todavía estaban presos. Eso lo hace una experiencia realmente muy interesante y muy novedosa. Y bueno, se dedica a la producción textil, tiene su planta en la zona de Barracas, Capital Federal. Y bueno, le doy la palabra a Julio. Gracias, Julio, por tu participación. Bueno, buenos días para todos y todas. Mi nombre es Julio César, socio fundador de la primera empresa cooperativa constituida en nuestro país, en la ciudad de La Plata, dentro de una unidad carcelaria. Le pido disculpas por el Zoom, pues estoy viajando con otro compañero más, otro cooperativista más, otro socio de Cabrones. Vinimos a San Fernando a ver un cliente. Y bueno, ya estamos de regreso, pero estamos en la calle. Por eso, si se corta o se escucha abajo, me avisan, digo, ¿no? Así que, bueno, gracias por invitarme a este Zoom. Escuché igual que venía hablando el muchacho anterior, Carlos, creo que era cuando yo entré a la reunión. Interesante todo lo que compartía de las cooperativas y de la responsabilidad de la persona que tiene que llevar la administración hacia adelante con el tema de los papeles, ¿no? Libros de acta, libros de asociado, tratar de tener una muy buena conexión con el contador o la contadora, digo, ¿no? Y bueno, es una gran responsabilidad, así que comparto plenamente lo que dice el compañero, es muy real, es muy real. Y bueno, ahora les voy a contar la experiencia nuestra, ¿no? Lo que es Cabrones. Hace 10 años que existe nuestra empresa, es la primera en la Argentina. Tenemos un programa también de cooperativismo en contexto de encierro, donde Cabrones es director nacional de ese programa, dentro de una federación de cooperativas de trabajo que se llama FECOTRA, que está justamente en la ciudad de La Plata, y venimos trabajando juntos, digamos, hace 10 años. A nosotros nos dieron una oportunidad importante el sector del movimiento cooperativo, donde armamos nuestra primera empresa, pero hoy hay 40 empresas constituidas a nivel nacional de empresas cooperativas, autosustentables, y creo que las cooperativas hoy son una gran herramienta, no hoy, sino que hace muchísimas décadas, ¿no? Muchísimos años que existe esto, lo de las empresas cooperativas de trabajo, y que da oportunidades a un montón de personas, digamos, ¿no? Y que el trabajo dignifica, ¿no? Muchísimo. A nosotros nos devolvió la libertad, nos devolvió el tesoro, que es nuestra familia, digamos, ¿no? Y la cultura del trabajo, digamos, ¿no? A aprender a trabajar y a valorar el peso a peso que nos ganamos todos los días, como hacemos con todos los compañeros, digamos, ¿no? Nuestra empresa es del rubro textil. Nosotros primero y principal arrancamos como marroquineros, digamos, nos recibimos dentro de la cárcel como marroquineros, pero cuando salimos en libertad, digamos, había mucha demanda de lo que era el rubro textil, digamos, ¿no? Así que lo que tuvimos que hacer es formarnos bien en lo que es capacitación en el tema
de producir ropa, digamos, ¿no? Y estábamos en La Matanza en ese tiempo, y ahí en La Matanza lo que vimos en muchos talleres clandestinos. Y lo que hicimos es usar un poco la astucia de lo que hacíamos antes, ¿no? Estudiar para el delito, digamos, para poder cometerlo, es estudiar también el barrio, el lugar, la zona y los movimientos de las entradas y la salida de la gente, y nos dimos cuenta que eran talleres clandestinos donde fuimos y tuvimos que charlar con las personas que trabajaban ahí, pero después del horario de trabajo, y poder ofrecerle si se podían juntar a charlar con nosotros y que los invitábamos a ser parte de una cooperativa empresa, digamos, ¿no? Y que nada, queríamos aprender de ellos y queríamos hacerles parte de la cooperativa. Y así empezó Cabrones a trabajar en el rubro textil. Nosotros aprendimos a trabajar de la mano de las personas que fueron explotadas en los talleres clandestinos, digamos, ¿no? Y hoy sigue cumpliendo esa función nuestra cooperativa, porque hoy cuenta con personas que estuvieron privadas de su libertad, con personas que estuvieron privadas de su libertad, y también estamos hablando que cuentan con personas que fueron explotadas en talleres clandestinos y hoy son parte de la cooperativa de nosotros, digamos, ¿no? Socios y dueños de la cooperativa, como siempre les predico a cada uno de ellos, ¿no? Que empiecen a entender que se tienen que empoderar y adueñar de la cooperativa, digamos, ¿no? Hoy, digamos, tenemos nosotros una marca propia de ropa, digamos, nos dedicamos a producir lo que es indumentaria de ropa de seguridad. Fabricamos ropa para la fuerza, policiales. El año pasado habíamos hablado con las autoridades que estaban para venderle ropa al servicio penitenciario, nos dejaron, empezamos con ese proyecto, pero la pandemia nos sacó fuera de juego, digamos, ¿no? Y no pudimos llegar a concretar ese proyecto, pero es un proyecto para el año que viene, poder producir y venderle los uniformes al servicio penitenciario a la misma vez también, ¿viste? Y bueno, lo de la marca propia a nosotros nos ha enseñado muchísimo, digamos. Primero y principal, la marca la sacamos cuando cambió el gobierno, que agarró el gobierno de Mauricio Macri. Digamos, ¿no? Pensábamos que teníamos la vaca atada, nosotros porque estábamos trabajando con YPF, ¿no? Estábamos haciendo los overoles, pantalones, camisa y mamelucos, digamos, que son los overoles. Y eso era un laburo a fazón. Y teníamos una ayuda también del Ministerio de Trabajo con el tema de la tarjeta. Y yo siempre le hablaba a los compañeros que nosotros tenemos la capacidad de poder tener nuestra propia marca de ropa y poder producir nuestro propio producto. ¿Por qué tenemos que estar trabajando a fazón para otro, no? Y bueno, era una discusión ida y vuelta, y bueno, resulta que ganó este gobierno y bueno, quedamos completamente en la lona, sin nada. Vinieron los de ITC y nos plantearon que iban a comprar a China los overoles, que lo pagaban $4 y que nosotros no vamos a hacer más. Y bueno, nosotros cuando yo decía que teníamos la vaca atada, pues pensábamos que ya estábamos salvados con tener a ese cliente, digamos, con nosotros y que le estábamos produciendo y que nos estaba yendo bastante bien, más con la ayuda que teníamos de la línea 1 del Ministerio de Trabajo, nada, que estaba todo solucionado, digamos, ¿no? Y la realidad es que nos hizo ver que nosotros no podíamos depender de un solo cliente. Ahí aprendimos que teníamos que tener varios, digamos, ¿no? Y que tendríamos que empezar a producir nuestra propia marca de ropa. Como volviendo la COPE, tuvimos una asamblea importante donde quedaron muy pocos compañeros, desde cero arrancamos con la marca propia. Yo le propuse hacer una marca propia y
e irnos al mercado privado a poder vender nuestro producto. Y hoy te digo la verdad, esa propuesta, ese proyecto que lo llevé adelante con otro grupo de compañeros fue un éxito, porque bueno, y que bueno, con YPF no trabajamos más, digamos, con el empresario que estábamos trabajando, no pudimos laburar más porque el tipo se dedicó a comprar a China la ropa. Y ahí tuvimos que trabajar con los compañeros para poder lanzar la marca de la marca de ropa propia nuestra, digamos, que es Cabrones Cop, digamos, ¿no? Y largarnos al mercado, digamos, ¿no? A empezar a vender un producto, a competir, digamos, con otras marcas que hacen muchísimos años que vienen en el mercado, digamos, y que también tienen como un monopolio de la tela de gabardina, digamos, ¿no? Y a nosotros nos terminan vendiendo, digamos, a un precio bastante elevado, y ahí es donde tenemos que empezar a jugar con el tema de los números y dónde compramos y todo para poder competir con esta gente, digamos, ¿no? Y bueno, y hoy, digamos, tenemos nuestra marca propia, tenemos clientes privados, digamos, que le vendemos a empresas de seguridad privada, pero también vendemos a las empresas cooperativas de energía, digamos, ¿no? Nosotros somos proveedores de muchísimas de ellas a nivel nacional. Digamos, y en la cooperativa hoy somos 18, ¿no? 18 compañeros trabajando, hombres y mujeres. Creo que hay más mujeres que hombres. Y en la conducción hay mujeres también. Hay una mujer presidenta y una tesorera que es mujer también. Y después tenés las máquinas, después tenés en el control de calidad, y no solamente eso, digamos, ¿no? De poder instalarnos en el mercado, de poder tener nuestra marca propia, defender el producto nuestro, ayudar a otros compañeros y a otras compañeras que no entendían nada de lo que era una administración de la cooperativa, que nosotros los podemos acompañar. Digo, bueno, no, esa experiencia tenemos bastante y aprendimos en estos 10 años, digamos, ¿no? Y a la misma vez hoy pudimos armar con los compañeros un predio que alquilamos de 500 metros cuadrados, donde armamos, primero y principal, vimos el problema del barrio, digamos, ¿no? La necesidad del hambre. Y armamos en ese predio, en un espacio, un comedor comunitario para los cabrones, pero a la misma vez cocinamos 2 veces por semana y le damos de comer a los abuelos del barrio, a los chicos también que están con mucha necesidad. Hay familias que están ganando la mitad del sueldo, y esa mitad del sueldo lo que hace es pagar el alquiler, pero no tienen para comer. Y vimos esa necesidad nosotros y dijimos, bueno, ¿por qué no empezar a darle una mano si hoy estamos trabajando? Gracias a Dios, con el tema de la pandemia, resurgimos de la ceniza como la de Fénix, porque en realidad la última vez habíamos cosido 68 pantalones y estábamos llorando, digamos, ¿no? Y con este tema de la pandemia nos han llamado de varios lugares para que podamos fabricar, digamos, indumentaria para los hospitales. Y nunca lo habíamos hecho, algo nuevo que exploramos y que nos jugamos. Justamente está Pablo manejando, que es el compañero jefe de planta, digamos, de Cabrones, y con él hablábamos por teléfono, él en su casa, yo en mi casa y otros compañeros más, qué íbamos a hacer, y que ya estábamos llegando a no poder pagar el alquiler ni de la cooperativa y ni de nuestras casas, digamos. Hay algunos que son propietarios y otros que alquilan los compañeros y ya no tenían ni para comer. Y bueno, yo le dije que iba a pedir un permiso y iba a ir a pedir mercadería para llevarle a los socios a los domicilios. Y bueno, esa era mi tarea. Y creo mucho en Dios y lo comparto a ustedes, y empecé también a orar, a decir a Dios que nos ayude a nosotros, porque digamos tanto esfuerzo por todo y que queríamos trabajar. Y recibimos un llamado de un sindicato
digamos de acá de Capital Federal, donde nos hicieron la primer compra de 100.000 barbijos para las clínicas que tienen ellos, y eso es lo que empezó a sacar a flote a la cooperativa. Pero no solamente a Cabrones, sino que Cabrones fue un canal de bendición para otras cooperativas más, porque le dimos trabajo alrededor de 5 cooperativas y después se sumaron 5 más. Porque cuando terminamos ese trabajo, inmediatamente licitamos en la provincia de Buenos Aires, digamos, con el Ministerio de Salud y de Producción, y empezamos a producir en escalas altas de lo que es barbijo, y empezamos con 200.000, 400.000, y empezaron a trabajar muchísimas personas más, y después, bueno, fue beneficiario hasta para el proveedor de materia prima, digamos, el que vendía el hilo, que ya estaba cerrando, fuimos y le compramos una cierta cantidad de hilo, y ya abrió el negocio, el de la tela también lo mismo, y es una cadena, y se empezó a mover todo el mercado, digamos, de a poquitito. Y con esa plata, con la ganancia que tuvimos, nosotros lo que hicimos es alquilar ese predio, el galpón que yo le comentaba hace un rato, que fue de 500 metros cuadrados, donde armamos un comedor comunitario para el barrio y para los asociados de Cabrones, pero a la misma vez también armamos aulas de capacitación en oficio para muchísimas personas, porque ahí vos tenés muchísimos jóvenes, estamos muy cerca de la Villa 21, digamos, la zona roja del delito totalmente, y dijimos, bueno, listo, al margen de ayudarlo con un plato de comida, y estamos pensando después de la pandemia, preparándonos para después de la pandemia, de lo que se viene, decir, bueno, ¿por qué no empezar a capacitar e informar a estos jóvenes, a estas chicas también lo mismo, con diferentes oficios? Armamos un cine debate para los días viernes, para empezar a abrirle la cabeza a los jóvenes también lo mismo. Arriba, digamos, no tenemos la radio, pero tenemos un espacio que el proyecto nuestro es armar una radio, no solamente que sea de Cabrones, que sino sea de todas las organizaciones, que cada uno pueda tener la voz ahí y que la gente se pueda enterar de todo el trabajo que se viene haciendo y de la gran problemática que hay dentro de las cárceles, digamos, ¿no? Y cuáles son las soluciones que hay, digamos, porque siempre se habla del problema, o vamos a pasarlo para este lado, de la enfermedad, pero nunca se habla del antídoto, del remedio que hay para esto justamente, ¿no? Y decimos, nosotros tenemos una gran solución y todos lo sabemos, pero hay muchísimos que tienen miedo o no quieren hablar. Para combatir la inseguridad y la superpoblación carcelaria en nuestro país y en el mundo es la educación, es el trabajo, es la salud, es el deporte. Todas esas cosas es lo que tenemos que llevar para dentro de las cárceles, para que haya un cambio de paradigma. Si nosotros todos los que están en el sur de acá y que después contagiemos a muchísimas personas más, digamos, ¿no? Vamos a poder dar ese cambio de paradigma que todos queremos de vuelta, decir, che, quiero llegar a casa y poder entrar con el auto al garage y no estar pensando de que el pibe de Vicente en la esquina es el que está esperando para apretarme y robarme todo, o matar a mis hijos, o matarme a mí, porque eso es lo que pasa. Pero creo que estamos en un tiempo donde la pandemia nos ha dado un golpe duro a todos nosotros, a todos los argentinos, en el mundo entero ha golpeado la pandemia, y un llamado de reflexión de qué vamos a hacer realmente. Si estamos estudiando, si nos estamos formando, ¿para qué? ¿Para tener un cuadro pegado en la pared y no hacer nada? ¿O ocupar un lugar en el gobierno, calentar una silla y no hacer nada? Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a reflexionar, aprovechar estos tiempos para, después de la pandemia, unificar fuerza y hacer este cambio que necesitamos todos juntos, mirar para dentro de las cárceles y empezar a construir que las cárceles sean transformadas en polos productivos, que afuera las empresas sociales, cooperativas, empresas, digamos, puedan recibir a las personas que salen de la cárcel. Se puede cambiar, pero trabajando juntos. Se puede. Pero la pregunta que te quiero hacer es,
Pensando en lo que fue tu origen, digo, cuando todavía estabas detenido y cuando recién saliste de la detención, que fue el momento de mayor precariedad, ¿qué fue lo que los aportes que recibiste de otras personas, de las instituciones o de referentes significativos que a vos te permitieron conseguir lo que conseguiste y lograr lo que lograste? ¿En qué consistió la ayuda? Digo, no solamente la ayuda de programas como la línea 1 o el programa de trabajo asociativo, sino aportes de personas significativas. ¿Nos podrías contar un poco sobre ese tema? Mira, yo creo que para salir de esto, del pasado, de la vida, del delito, digamos, ¿no? El amor. El amor de la familia, la contención. Siempre en mi lugar estuve rodeado de gente buena, de gente honesta, de gente que me ha apoyado muchísimo, digamos, ¿no? Digamos, y yo valoré la ayuda y la oportunidad a la misma vez también. Nosotros, digamos, fuimos a varios lugares donde nos han cerrado la puerta. Donde nos han dado una palmada en la espalda y nos ha dicho, muy lindo todo, retírese por favor. Y cuando yo salí de la cárcel y me tocó ir al patronato deliberado de acá de Capital Federal, me mandaron a un psicólogo cuando yo le planteé que quería armar una cooperativa de trabajo y que necesitaba que me ayuden con un espacio físico para poder recibirlo a mis compañeros cuando salían en libertad. Porque mi compromiso era con los compañeros y las compañeras, digamos, ¿no? Cuando salían yo ya iba a tener el lugar. Pero la verdad que cuando salí realmente puse los pies sobre la tierra y no era tan fácil como soñábamos adentro, que cuando salíamos hacíamos así, teníamos todo a nuestros pies. No. Hubo que transitar mucho, hubo que pelearla, digamos, ¿no? Hubo que batallar y yo creo que esta pelea son para gladiadores realmente, digamos, ¿no? Porque lograr una empresa desde nada, porque adentro pudimos trabajar, pudimos formarnos, pudimos tomar el curso de cooperativa, pero cuando salimos con un proyecto escrito, digamos, con un número, era una matrícula provincial, digamos, pero no teníamos más nada. Ese era nuestro ADN, nuestro DNI, digamos, ¿no? Pero de la teoría tendríamos que llevarlo a la práctica y formar esa empresa. Y ahí es donde fueron palmadas en la espalda y decían, tenés que ir al psicólogo. Y es verdad, a mí me tocó ir al psicólogo porque me mandaron del patronato de Capital al psicólogo y me atendieron como 10. Y los psicólogos me hicieron hacer una pila de dibujos, nunca más me llamaron, habrá dicho, este tipo está totalmente pirado, porque no va a usar la plata para comprarse una pistola, sino que quiere comprar máquina. O sea que está enfermo de la cabeza totalmente, se nos van los clientes. Así que lo que hice es realmente no bajonearme, juntar fuerza, abrazarme con la familia, apoyarme en la gente que sigue estando al lado mío, que es la Federación de Cooperativas de Trabajo, FECOTRA, y creer en que se podía, pero dependía de uno mismo, que tiene que trabajar todos los días, que no podés esperar del otro, sino que sos vos el que tenés que ponerte firme, digamos, juntar fuerza de donde sea y empezar a construir lo que soñaste. Y ahí es donde se conformó nuestra empresa, con ayuda de montones de gente importante, porque estuvo siempre con nosotros el Ministerio de Desarrollo Social y el área de lo que es manos a la obra, siempre acompañó desde el nacimiento de Cabrones, nosotros recibimos las ayudas ahí. Después fuimos conociendo más actores importantes del Patronato Deliberado de la provincia de Buenos Aires, donde hay varias personas como mujeres y hombres que nos conocen muy bien y nosotros los conocemos también y que ponen la mano en el arado realmente. Después hay personas que realmente están por el sueldo y no saben qué hacer realmente. Y un consejo es, hacé lo que quieras hacer con tu vida, pero hacelo de corazón, hacelo con pasión, que te va a ir bien en la vida.
porque a veces pasa que uno quiere ser dentista, digamos, ¿no? Odontólogo, pero te mandan a levantar una pared, y en realidad, en vez de empezar por abajo, empezar por arriba, poniendo el techo. Pero si yo quiero ser odontólogo, no quiero ser un constructor. Y ahí está el grave problema, a veces, que ponen gente en los diferentes lugares donde no encajan, digamos, y es donde fracasan los proyectos y los modelos políticos a la misma vez. Pero bueno, nada, no los quiero aburrir tanto. Pregunten ahora, pregunten. Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Me escuchan bien? Sí, Claudia, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buena jornada para todos. Felicitaciones al compañero de Cabrones. Un orgullo, porque los que venimos un poco de la orilla, para que nos puedan dar un poquito de atención en algunos espacios se torna sumamente difícil. Así que al compañero de Cabrones, 17 más que conforman la cooperativa, bueno, una gran felicitación, ¿sí? Por otra parte, les quería preguntar a los compañeros de Cabrones, ¿cómo han hecho para sobrevivir estos 4 años de macrismo, ¿no? Más allá de que comentaste vos en términos generales, ¿cómo sobreviviste? Porque yo aparte de laburar en el patronato, ¿viste? Laburo en educación, ¿no? Y tenemos una cooperativa de viviendas para los compañeros docentes. Los docentes, teniendo un sueldo fijo, ¿entendés? No podían pagar la cuota, porque tenían que pagar el alquiler. Entonces la cooperativa se nos iba cayendo, hasta que ahora estamos intentando de nuevo, ¿viste?, a juntarnos, y bueno, la política depende de esto. Puede haber mucho chamuyo, pero si no hay plata, no hay política. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? No se te escucha, Julio. ¿Cómo hicimos? Sobrevivimos como varias cooperativas que aprendieron. Vos fíjate que nosotros, para armar una empresa, lo hicimos dentro de una cárcel, y las barreras más grandes era el servicio penitenciario. Después teníamos los muros, las rejas y los candados. Y fíjate si en libertad nosotros no vamos a ver sobrevivir, digamos, ¿no? En libertad, teniendo todos los medios, digamos, para poder ir a ver a fulano, decirle, che, ¿me das una mano? Sí, pero mirá que lo tengo a este proveedor, pero no te estoy pidiendo que me dé toda la ropa. Dame un poco, que la queremos fabricar nosotros. Pero bueno, listo. Y así fuimos y conseguimos clientes privados, digamos, ¿no? Que nos puedan empezar a creer en nosotros, y que nosotros podamos fabricar su producto, y así sucesivamente. Fuimos, digamos, haciendo cintura, mucha economía, y bueno, y ahora pegamos un salto, y te digo, importante, con el tema de las producciones de barbijo, porque en sí llegamos como arrastrándonos, digamos, ¿no? Con este nuevo gobierno que asumió ahora, que es un gobierno peronista, digamos, ¿no? Que sí trabaja para el pueblo y sí le da oportunidades a aquellas personas que están, digamos, privadas de su libertad, el liberado, digamos, trata de ayudar a todo, digamos, ¿no? Y piensa mucho en la construcción de las pymes. Agarramos fuerza y esperábamos esto, decir, ¿no? Che, esto va a cambiar, tenemos que esperar. Y bueno, pasaba un año, pasaba el otro, y así sucesivamente. Tuvimos que hacer malabares para sobrevivir, como lo hicieron todos, pero bueno, acá estamos de pie para seguir construyendo. Muchas gracias, y sobre todo, bueno, pedirle a nuestro personal jerárquico del patronato, como siempre, vos sabés, Diego, que siempre alguna acotación tengo que hacer, es, bueno, apurar los términos. Yo no sé de quién depende, porque me pierdo en la escala jerárquica, no soy muy normativa. Los convenios,
los convenios para poder avanzar y poder trabajar tanto dentro como fuera de los penales. Acá el compañero mencionaba la necesidad de la educación dentro del servicio penitenciario. Y el servicio penitenciario ve la posibilidad de la educación no como un derecho, sino que habla de beneficio. Y castigan y reprimen a los pibes y a las pibas de acuerdo a sus antojos. Y eso bien lo sabe Julio, y lo sabemos todos. Así que bueno, qué sé yo, no sé, yo sé que no se puede de un día para el otro, pero bueno, brego y apoyo y creo en esta gestión, por favor. Así que bueno, necesitamos convenios que nos den a nosotros como patronato y trabajadores del patronato también las herramientas para poder seguir avanzando. Bueno, muchas gracias, Claudia, por tus palabras. Y sí, coincido en que necesitamos empezar a concretar todas las iniciativas que están dando vueltas, porque es absolutamente cierto que en lo que es el territorio y la intervención concreta tenemos muy pocas herramientas que nos pueden servir para apoyar a personas que pueden hacer un trayecto como el que comentó Julio. Este espacio lo que busca realmente es que tengamos herramientas para detectar a todos los Julio Fuque que están pidiendo por favor ser ayudados. Porque Julio, la verdad que a esta altura ya no necesita ayuda del patronato. O sea, de hecho, quizás es más la ayuda que Cabrones le puede dar al patronato que el patronato a Cabrones. Es lo que te iba a decir, Diego. Nosotros estamos para acompañarlos. Nosotros estamos hoy para acompañar al patronato deliberado. Por ahí, Diego, a mí me gustaría comentar algo que dijo Julio y que veo también en el chat que hay comentarios muy, muy interesantes, que este cambio de la política que comentaba Julio, que desde el Ministerio, por ejemplo, de Producción, impulsamos el Plan Provincial de Producción de Insumos Básicos que pudo acceder Cabrones, que en Context, en la ciudad de Las Flores, dio puestos de trabajo a más de 210 personas en cooperativas. Digo, hay un cambio de enfoque, ¿sí? Estamos trabajando, digo, esto no es una tarea sola del patronato tampoco. Por algo hay una Dirección Provincial de Acción Cooperativa, por algo hay una mesa interministerial de cooperativismo bonaerense, y por algo también hay un trabajo con los 135 municipios, con los secretarios de producción, por ejemplo, que estamos trabajando desde el ministerio nuestro y de nuestra dirección. Digo, hay una estructura que se está reconstruyendo, hay un tejido social y económico que se está reconstruyendo y hay una voluntad política de avanzar en eso. Digo, y en ese sentido, me parece que tanto el gobierno provincial como desde el movimiento cooperativo, como los municipios y el Estado Nacional, estamos trabajando en reconstruir esto en un contexto muy difícil. Digo, lleva tiempo, pero la voluntad política está y creo que estamos dando pasos en ese sentido que comentaba Julio. ¿Sí? Digo, aclarar, digo, porque hay cosas que están sucediendo y se enmarcan también en políticas y en articulación entre el Estado y también los movimientos de cooperativas. A ver, no, quería, con respecto a lo que iba sucediendo en el chat, la discusión que había en el chat, muy interesante, por cierto, se hacía hincapié sobre la construcción de políticas sin recursos es imposible, estamos todos de acuerdo, me parece el umbral fundamental, obtener recursos, sabemos que estamos en un contexto que es difícil, pero eso es así, es correcto. Pero tengamos cuidado también el hecho de que una vez que tengamos los recursos, saber dónde poder aplicarlos. Eso tenemos que capacitarnos porque no sabemos en qué momento eso puede llegar. Llega el momento de los recursos y nos agarran sin proyecto. La idea es que nos agarre la llegada de los recursos sin las ideas, ¿no? Eso quería aportar como último y gracias por dejarme participar y por expresar poder hacerle llegar estos comentarios. Gracias. Decirle a los compañeros, digamos, compañeras, que les sigan dándole para adelante, que crean en lo que están haciendo, que no están gastando tiempo, ni hora, ni nada por el estilo,
se están formando para ser formadores de otros, y creo que tenemos que trabajar muy fuertemente dentro de las cárceles y fuera de las cárceles. Los liberados necesitan un seguimiento psicológico, terapéutico, psiquiátrico, a la misma vez un acompañamiento muy de cerca, y no hay que soltarle la mano. Y cuando se inyecta en algún proyecto hay que hacerle un monitoreo muy de cerca para que ese emprendimiento sea algo productivo y digamos, y que pueda generar no solamente para una persona, sino para varios, digamos, ¿no? Y eso está bueno, digamos, ¿no? Que se pueda hacer y que tenga el patronato esa herramienta para hacer